Bueno, ¿existe riesgo de epidemia de dengue? Al menos sí en la región, en Sudamérica, donde ya hay una gran cantidad de casos confirmados, sobre todo este año en Paraguay. Incluso hasta el propio presidente de aquel país fue diagnosticado con esta enfermedad y se encuentra en estos momentos en reposo. Paraguay, Brasil y Bolivia son los tres países más afectados. Países limítrofes de la Argentina. Por eso es que hay preocupación, riesgo de que pueda llegar el dengue de manera autóctona a la Argentina, porque hasta ahora los casos que se han conocido en nuestro país son de personas que estuvieron en países limítrofes y contrajeron la enfermedad allí. Pero para entender un poco cuál es la gravedad que existe riesgo de epidemia en la Argentina, cómo prevenirlo, fuimos a hablar con una especialista. El dengue es una enfermedad viral que se transmite por un mosquito, que es el Aedes aegypti, que, digamos, en nuestro país, como todo nuestro país, este país grande tiene variaciones entre las zonas, entonces no es una enfermedad de mayor riesgo para nuestra zona, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque sí es una enfermedad muy común en el norte y sabemos que el mosquito ha ido descendiendo a lo largo del territorio argentino y ha habido casos confirmados autóctonos hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires. El mosquito sí se extiende ampliamente y por eso la forma de combatirlo es combatir el vector, porque esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino está en el nexo de la picadura del mosquito y que bueno, que siempre tenemos que mantener esa alerta, que es lo que nos permitió disminuir la cantidad de casos, porque bueno, esto ha sido un problema bastante importante hace un par de veranos atrás. Nosotros acá en Bahía no hemos tenido nunca casos autóctonos de dengue, ¿sí? Siempre hemos tenido diagnósticos de dengue, siempre se tienen 1 o 2 o 3 casos esporádicos por año que tienen que ver con personas que viajan a la zona de riesgo. Así que bueno, es una enfermedad que debemos conocer, que los médicos tienen que estar alerta sobre una enfermedad febril que no tiene síntomas de infección respiratoria. Hay que siempre, en los casos de fiebre sin foco, sin otros signos, sospechar este tipo de infecciones. Y a nivel local, de las medidas de combatir el mosquito. Eso es algo que hay que mantenerlo siempre, durante todo el año, pero principalmente en las épocas de mayor reproducción del mosquito, que son las de altas temperaturas. Bueno, y en parte la doctora Espadaro lo remarcaba, hay que prevenir durante todo el año y sobre todo en esta época de mayores temperaturas cuando se reproduce el mosquito para que no existan mosquitos. Y ya nos vamos a meter de lleno con lo que se está haciendo en nuestra ciudad. Pero vamos a conocer un poco de las cifras que se están dando por estos meses, los primeros días de este año 2020 y los últimos del 2019 para entender por qué se está hablando de epidemia. En Paraguay, ya el 80% del territorio está afectado, ¿sí? Ya se habla de 3 millones de casos, una cantidad importantísima. También en Brasil, donde está la alerta declarada en la mitad de sus estados. Brasil es un país muy grande, pero ya la mitad de sus estados también está en alerta por la presencia de dengue y por los casos. Y en Bolivia ya se han dado 200 casos confirmados de dengue en lo que va de este 2020. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en la Argentina? Estos tres son los países más afectados, pero fíjense ustedes, hay 9 casos confirmados, 9 pacientes en nuestro país en este 2020, todos con una particularidad, ninguno contrajo la enfermedad aquí, sino que 8 turistas la contrajeron en Paraguay, el país más afectado por estas horas, y un turista que estuvo en México. En este caso, una mujer que vino de México y contrajo la enfermedad allí. Hasta ahora son los 9 casos declarados en lo que va del año aquí en la Argentina. ¿Pero por qué hablamos de riesgo de epidemia, ¿sí? Teniendo en cuenta que en el 2019 se registraron más de 3 millones de casos en la región. La gran mayoría en Brasil, 2.200.000 casos en Brasil. Este fue un récord histórico, nunca se habían registrado tantos casos y las autoridades estiman que este año incluso la cifra va a ser mayor a la del año pasado, por lo que estaríamos en un nuevo valor histórico. En la Argentina, el año pasado se registraron 3.209 casos, todos casos importados, ningún caso autóctono. Por eso se hace hincapié en la necesidad de prevenir, porque ya se ha encontrado, por ejemplo, en Bahía Blanca, el mosquito, el Aedes aegypti, pero que no estaba infectado. Por eso, ¿cuáles son las tareas de prevención que se llevan a cabo en nuestra ciudad? Fuimos a consultar a las autoridades sanitarias de Bahía Blanca. Tenemos 40 ovitrampas dispersas en toda la ciudad, las cuales se las monitorea cada 5 días aproximadamente.
y bueno, se va viendo si realmente está la larva o algún mosquito del Aedes, que es el que transmite el dengue. Bien, por ahora cada tanto hay algunos focos donde por ahí sí se encuentran larvas de este Aedes, y lo que se hace son esas fumigaciones extraordinarias las cuales le damos prensa. Y además lo que se hace es visitar donde se encuentra ese mosquito, ¿no es cierto?, el mosquito adulto, o se encuentra la larva. Lo que se hace es la campaña de casa por casa, donde el día anterior se deja un papelito en los domicilios. Lo importante que viene funcionando es el cuidado con los pastizales, ¿cierto? Mantener los patios limpios con los pastos cortados, no solo por los incendios, sino también por el tema de mosquitos, ¿cierto? Y además no dejar recipientes, lo de siempre, ¿no es cierto? No dejar recipientes que puedan contener agua donde le demos lugar a que el mosquito pueda dejar los huevos y procrear.